Vamos a hacer montones diferentes. ¿Qué es lo que diferencia a los montones? Esa es una pregunta que ya había hecho y sobre la cual quiero que volvamos a pensar, que pensemos. ¿Qué es lo que diferencia a los montones? No son los individuos. Entonces, yo para hacer montones diferentes hago un montón así, con esa cantidad de semillitas, y otro que tenga más poquitas. Estos son dos montones diferentes. Evidentemente, este montón es más pequeño que este montón. ¿Cómo lo probamos? Pues comparamos. Podemos pasar de a una o por parejas. Lo importante es pasar lo mismo de cada montón de manera simultánea. Y evidentemente este montón que tenemos aquí es más grande que este montón. ¿Qué tanto más? Pues esto. Esto tiene de menos este montón. Vamos a hacer otro montón que sea diferente de estos dos. ¿Qué posibilidades tenemos de hacer un montón que sea diferente de estos que ya tengo aquí? Yo creo que tengo varias posibilidades. Puedo hacer un montón que sea más pequeño que los dos que tengo. Esa es una posibilidad. O podría hacer un montón que sea más grande que los dos que tengo. O la otra posibilidad es un montón que sea más pequeño que este y más grande que este. Yo voy a optar por esa posibilidad. Voy a hacer uno que lo pueda colocar aquí en orden, de acuerdo a la cantidad. Entonces veamos. Creo que por ahí comparemos y hacemos uno que sea más pequeño que este. Entonces, como comparamos, pasamos parejas. Y este es más pequeño que este. Luego me sirve para esto. Y a ojo, evidentemente este es más pequeño que este. Verifiquemos de nuevo una pareja de cada lado hasta que se agote uno de los montones. Aquí está. Este es más grande que este. Entonces, este montón es más pequeño que este y es más grande que este. Ese es un dato importante. Veamos qué tanto más pequeño que este. Vamos a hacer para hacer un montón que tenga tantas semillas como la diferencia que hay entre este. Y la diferencia es esta. Vamos a hacer un montón que tenga esta cantidad de semillas. Aquí va. Esta otra y esta otra. Y ya tenemos un montón. Este montón es igual a la diferencia entre estos dos montones. Y claramente es más pequeño que todos los que tengo ahí. Entonces ya sé cuál es la diferencia entre el más grande y el mediano para este caso. Ahora hagamos un montón con la diferencia entre estos dos. Podemos de nuevo pasar. Esta es la diferencia entre este y este. Muy bien. Hagamos un montón que tenga tantos como estos. Entonces son esta y esta y esta. Muy bien, estos dos montones son iguales. Este va a resultar ser el más pequeñito de todos. Y este es aquí. Entonces observen, hemos hecho en principio dos montones diferentes. Este y este. Estos dos. Luego hicimos otro montón diferente a los que ya teníamos, que es este. Y luego hicimos montones que tienen tantos granitos como la diferencia por parejas de los que tenemos encima de la mesa. Nos falta comparar este con este para hacer un montón con esa diferencia. Esa diferencia es un montón que tiene tantos como estos. Lo que le falta a este para ser igual a este, junto con lo que le falta a este para ser igual a este, es lo mismo que le falta a este para ser igual a este. Aquí pongo
las semillas con que voy a hacer ese montón. Y entonces voy pasando esta y esta y esta y esta. Ya tengo uno como este, ahora uno como este, no los junto, ya. Entonces este montón tiene tantos como la diferencia entre este y este, el mediano de los tres primeros, y la diferencia entre este y este. Y es más grande que estos dos, pues son los dos juntos, ¿no? Al ubicarlo en el orden, iría por aquí. Pero lo que estamos tratando de ver es si este montón, que resultó de juntar estos dos, que son las diferencias entre los que tengo aquí, a este lado, ¿sí?, es igual a la diferencia entre este, que es el más grande, y este, que es el más pequeño de los tres primeros. Pues fácil. Vamos a comparar nuevamente. Y aquí está. Estos dos montones son iguales. Observe que siempre que paso las semillitas y paro cuando se agota el montón más pequeño, obtengo dos montones iguales. Y esta es la diferencia entre este y este. Queremos ver que este montón evidentemente es igual a este. Y sí, mire, 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 ahí ya se ve, ¿no? Uno al ojo ya puede ir viendo que son iguales. Entonces estamos en lo cierto. Vamos a ponerle nombre a esos montones para poder identificarlos. Tenemos un orden de mayor a menor o de menor a mayor. Los nombres de los montones, de acuerdo a cómo los hicimos, es algo como lo siguiente. Hicimos un montón grande y un montón pequeño. Y luego hicimos un montón diferente a estos dos, que lo podemos llamar mediano. Mediano es uno que está entre el grande y el pequeño. Un mediano, evidentemente. Grande, pequeño, mediano. Luego hicimos un montón. Este fue el siguiente que hicimos, que fue la diferencia entre el grande y el mediano. Y luego hicimos la diferencia entre el mediano y el pequeño. Tenemos la diferencia entre este y entre este y este. Y a partir de esos dos, entonces, hicimos este, que resulta ser lo mismo. Juntar estos dos es lo mismo que hacer la diferencia entre el grande y el pequeño. ¿Está bien? Estos serían los nombres que les damos. Esto es muy largo, ¿sí?, pero sabemos que eso representa este montón. Y que este fue el primero que hicimos, este luego y este el diferente de estos dos. Pero podemos darles otros nombres. Por ejemplo, podemos no usar estas denominaciones. Ya no vamos a usar el mediano, porque el mediano es muy útil cuando tenemos solamente esta situación, donde hay uno grande, uno pequeño y uno que está entre el grande y el pequeño, ¿sí? Es el mediano. Entonces, ¿cómo serían las denominaciones? Pues este es muy grande, fíjense, muy grande, grande, pequeño, muy pequeño. Entonces, ¿y estos cómo los denominamos? Entonces, podríamos pensar que este es muy, muy grande, muy, muy grande. Y ahí tenemos, muy, muy grande. Y el que le sigue, pues es un poquito más pequeño, o sea, muy grande. Y el que le sigue, pues entonces decimos que es grande. Y este sería pequeño. Y este sería muy pequeño. Y el otro sería muy, muy pequeño. Entonces observen, muy, muy grande, muy, muy pequeño. Muy grande, muy pequeño, grande y pequeño, ¿sí?
Habría que pensar en otras denominaciones. No nos van a decir explícitamente sobre el tamaño, pero sí nos pueden decir sobre el orden, y entonces podríamos llamarlos, por ejemplo, el A, B, C, D, E, F, y entonces este sería el A si queremos, este sería el B, este sería el C, este sería el D. En el orden del alfabeto, este sería el E y este sería el F. Y fíjese que ya esa denominación es una denominación que no tiene en cuenta la relación de tamaño, tiene en cuenta el orden, sí, el orden, las letras del alfabeto, la A, B, C, D, E, F. Podría ser esa otra forma de denominar los montones. Y entonces el B es más pequeño que el A y es más grande que el C. Esa es una observación importante. Entonces, cualquier elemento en el orden de menor a mayor, el anterior, el siguiente a él, y entonces este con respecto al anterior es más grande y es más pequeño con respecto al siguiente. Observen esa relación de orden que es bien importante. Bueno, esto es algo de lo que podemos hacer con los montones. Seguramente vamos a poder hacer otras cosas.